3, 2, 1, acción. Un podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros espectadores y espectatrices. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más, a otro capítulo. Y este es nuestro penúltimo capítulo de esta temporada. Por aquí me acompañan varias personas del voluntariado, que algunas pues a lo mejor si habéis visto podcasts anteriores ya os podrá sonar la cara, pero tenemos a dos personas nuevas. Antes de empezar con el megatema que tenemos planteado para hoy, recordarles que pues, este proyecto se llama 321 Acción y bueno, está financiado por el Gobierno de Canarias, por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Así que bueno, voy a empezar a presentar a mis invitados. Ya os podéis quitar todas si quieres la máscara, que hace un poquito de calor. Pero nosotros queremos mantener la performance siempre hasta el final, ¿no? Entonces voy a empezar pues, desde la persona más alejada. Justo, bienvenido. Si quieres presentarte un poquito. Sí, bueno, mi nombre es Justo y como decía Hilary, ya he estado en anteriores podcasts y bueno, soy una persona joven, ya tengo 29 años, no tan joven como el resto, pero con muchas ganas de debatir sobre política y juventud. Ay, acabas de hacer spoiler del tema de hoy. ¿Hoy? Bueno. Esto se corta la edición. No, es broma. Pues bueno, como ha spoileado justo, el tema de hoy es juventud y política. Así que bueno, por algo también estamos diciendo las edades, ¿no? Así que por aquí, David. Bueno, mi nombre es David, soy voluntario de Cagua. Es mi primer podcast aquí con Cagua, estoy contento y tengo 20 años. Muy bien. Yo me llamo Giselle, tengo 16 años. También es mi primera vez en el podcast y este tema me parece súper interesante, sobre todo porque dentro de nada pues habrá que ir a votar. Todavía yo no puedo, pero por favor vayan a votar. Muy importante. Vale. Pues sí, o sea, además Giselle fue realmente la persona que nos dijo desde el voluntariado que quería tocar este tema, ¿no? El tema de política. Por eso mismo, porque al final este domingo 23 de julio, pues toca ir a votar, a no ser que ya lo hayas hecho por correo. Mira, David, porque antes nos dijo que, que él lo había hecho. Así que, Giselle, ¿por qué ¿por qué querías que se tratara este tema hoy? Han pasado, en plan, a ver, con todo este tema político, muchos jóvenes no saben qué votar o simplemente pasan de eso, no saben sobre el tema este de política, porque simplemente pues hablar de política es conflicto, es discusión, porque cada persona va a tener un punto diferente. Entonces estaría muy bien tocarlo, hablar sobre ello para que todas estas personas que no saben y se quieren informar por lo menos o digan, pues oye, pues voy a votar tal partido, pues por lo menos tengan como una base la cual decir, vale, pues voy a votar a tal partido por tal cosa. Entonces, más o menos sería así. Claro, y también yo veo esto como una oportunidad de que al final hay veces que la juventud siempre nos dejan como que no nos interesa, ¿no? En los temas de política y a ver, a mí me llama mucho la atención que pues tú con 16 años que te falta un añito y algo para poder votar y al final pues seas tú una de las personas como más interesadas, ¿no? Que al final eso es una muestra de que sabes lo que más o menos implica la política, ¿no? Y todas las cosas que al final tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de votar. Entonces, yendo un poquito por ahí, ¿no? Yo tenía como una definición sobre la palabra política que significa de para o relacionado con los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, para ustedes, ¿qué es como la política? No tenéis que porque decir a lo mejor un término súper elaborado, sino, por ejemplo, David, si yo te pregunto, ¿qué es para ti la política?
¿qué dirías? Bueno, para mí la política es un partido, un partido político donde tiene que estar para el pueblo y para los ciudadanos. Vale. No sé si justo quiere... Sí, o sea, yo a lo mejor sí me voy a ir un poco más a la parte así como más léxica o rollo su origen y demás, que al final, siempre que hablamos de política, sobre todo antigua, se nos viene a la cabeza como, yo qué sé, la antigua Grecia, la antigua Roma y todos estos rollos, y es porque la propia palabra tiene un origen griego, ¿no? Que lo de la primera parte de polis es porque polis es como se llamaba a la comunidad o al territorio donde vivían los griegos, ¿no? A las diferentes organizaciones que tenían. Pero polis no solo significa ciudad, sino significaba comunidad, las personas que forman parte de la comunidad, aunque obviamente en esa concepción que había de la política no era democrática. En algunos lugares de Grecia habían democracias, pero en otras habían dictaduras o habían monarquías, autocracias, bla, bla, bla. Pero yo creo que lo importante de la palabra polis es que no solo se refiere al territorio, sino también a todas las personas ciudadanas que forman parte de ello. Yo creo que la idea de política que tenemos que tener es que la política no solo son las representantes políticas, o sea, quienes están en los partidos, sino también son la gente que vive en el lugar y que tiene derecho a poder opinar sobre lo que sucede y no solo recibir las leyes o órdenes de las personas que son la élite política, ¿no? Es como lo veo yo un poco por ahí. Claro, al final hay personas que creen que solamente se hace política, ¿no? Una vez cada... Bueno, cuando tocaba votar, ¿no? Como en las urnas, pero al final la política, ¿no? Está como en la vida, ¿no? Exacto. Bueno, hay una frase que es algo parecido, ¿no? Lo de que todo es política. Claro, Y no es solamente que, se habla de esa política como claro, de la élite, sino que... claro. Es que, por ejemplo, el caso de Giselle, por la ley que tenemos, al final hasta los 18 años no te dejan votar. Y si la política solo fuera votar, pues Giselle, por ejemplo, no podría hacer política o ser una persona política. Y como estábamos hablando antes, pues Giselle sí lo es porque está informada, le interesan las leyes que hay, le interesa mejorar la sociedad, pues para mí eso es política. Votar es como una parte muy concreta que es una forma que se ha buscado para que todo el mundo pueda opinar de alguna manera, porque si no sería muy complicado. En la antigua Grecia la gente sí iba al parlamento actual, en plan, hasta todas las personas ciudadanas podían ir libremente. Sí, porque eran territorios súper pequeñitos, en plan de miles o algunos cientos de personas, pero ahora que somos, por ejemplo, millones de personas en Canarias o en España, no podríamos ir todos al Congreso porque no cabemos, ¿sabes? En plan, es imposible. Exacto, pero se ha buscado una manera de estar representadas ahí. Hay gente que dice que no es la mejor manera, pero bueno, es la que se ha encontrado o una de las que más ha triunfado, ¿no? En plan, la democracia. Pero bueno. Quizás otra, muchos jóvenes y colectivos, o sea, en general las personas más bien, piensan que el tema este político, votar, está todo súper calculado, que ellos se pueden atrapichar o que lo hacen como a su gusto, pero no es así. Está todo calculado, más bien el punto de que si ya en una urna ya ven algo raro, algún movimiento, lo que sea, ya esa urna fuera, ya no sirve. Entonces, vayan a votar porque es muy importante también para buscar los derechos, porque esa es otra. También me centro en este podcast, en los jóvenes y también en varios colectivos, porque muchas personas, por ejemplo, todas las personas que apoyan, por ejemplo, a partidos de derechas o de ultraderechas, esas personas sí van a votar porque les interesa. Pero es que las personas de izquierda o personas en general o que no sepan, no van a votar, pasan de ello o prefieren irse de vacaciones, que yo también lo entiendo, prefieres estar en la playa antes que estar con estos rollos. Pero es que es más por buscar los derechos de uno, por mantenerlos. En estos 4 años hemos hecho un montón de reformas que ¿se podrían haber hecho muchísimas más y mejores? Pues sí, pero que tampoco han sido tan malas, entonces... No, claro, al final está... A ver, es que yo tengo aquí pues, mi chuletita con algunas preguntas que, claro, al final
o sea, crees que, o sea, al final lo que tú me has dicho es que sí crees que es muy importante, ¿no? Tu voto y que al final hay personas, ¿no? que dicen eso, ¿no? Que dicen, bueno, pues yo no voy a votar o a mí no me interesa la política, pero al final, claro, la gente que sí vota es la que, o sea, Que yo tampoco por redes sociales... invalido, No, o sea, que claro. tampoco invalidamos a las personas Nunca hay manera. que voten derechas o ultraderechas, sino Claro, al final por hablamos de la decir, importancia del voto, ¿no? Que al final, si creemos que no sirve para nada o que al final nuestro voto no cuenta, al final hay personas que sí piensan que ese voto, ¿no? que ese voto cuenta. Y yo lo veo mucho por redes sociales, el decir, "Buah, pero ¿para qué? No sé qué, si todos son lo mismo, si todos van a, no, a robar, si todos van a... Ya, pero es que al final están en juego pues unos derechos, ¿no? Unos derechos que al final nos afecta a toda la sociedad y al final hay veces que se nos olvida eso, ¿no? Porque creemos que hemos conquistado muchos derechos, creemos que hay derechos que no nos puedan quitar o que no nos puedan pues arrebatar y realmente la realidad es que no. pues La que la verdad es que realidad es que se van un segundo todos los derechos. O sea, sí, no sé ustedes qué opinan, o sea, creo que bueno, creéis, opináis igual que Giselle, ¿no? Que es importante ir a votar, pero, por ejemplo, justo, tú que llevas un par de añitos más. Casi eso es mucho. Un par de añitos, nada más. ¿Tú alguna vez has faltado a las urnas? Sí, o sea, es que iba a hablar de eso. En realidad, a ver, el tema del asentismo, en plan de no ir a votar, es como también muy profundo porque en realidad tampoco, a veces la gente como simplifica un montón de, si no votas es porque pasas, tal. Pero es que luego hay un movimiento súper tocho en muchas ideologías, pues el anarquismo, en algunas partes de izquierda, que obviamente no están de acuerdo con el sistema actual democrático y su manera de ir en contra de ello es o no votar o ir a las urnas, pero en vez de votar, pues decir no voto, dar un discurso, decir pues no voto porque no estoy de acuerdo con el actual sistema, que bueno, que como decía Giselle, al final tenemos que aceptar que hay otras formas de ver el mundo, otras ideologías diferentes a las nuestras y tal. Yo en algún momento, siendo muy joven, con 18, 20, también entendía un poco esa onda y alguna vez hasta no voté, pero yo creo que con el tiempo te das cuenta de que respetando esa postura, te das cuenta de que al final, obviamente, tú puedes hacer política sin votar, o sea, obvio, pues a través de asociaciones, a través de tú como persona individual, pero es mucho más difícil mejorar la sociedad cuando la gente de izquierdas decide no votar y digamos que una posición más conservadora es la que tiene el poder, que si, aunque no estés de acuerdo del todo con el partido progresista de turno, al final votar, vas a estar más cerca de cambiar las cosas cuando quien gobierna es progresista. Tú puedes estar en desacuerdo, puedes decir que no te gusta la democracia representativa actual y que tú quieres que sea más participativa, pero cuando la persona con la que tienes que cambiar, negociar o la persona que hace política al menos está más cerca ideológicamente de ti, es mucho más sencillo. Tú luego, los 4 años, puedes tener una actitud en contra del gobierno, aunque sea progresista, de izquierda, pero si es un gobierno de progreso, que piensa en los derechos humanos, que piensa en los derechos sociales, que no intenta oprimir a los colectivos desfavorecidos, da la casualidad de que es más fácil cambiar las cosas hasta un sistema donde tú estés más a gusto y que va a respetar más tu ideología. Porque la parte conservadora ya no solo es el tema de que intenta acabar con los derechos sociales más progresistas, sino que hay discursos de partidos ahora de derechos extrema derecha hasta de ilegalizar partidos actuales independentistas. Entonces, si un independentista, por ejemplo, catalán o vasco, dice, loco, pues yo no voy a votar porque yo creo que Cataluña es independiente y el País Vasco es independiente. Vale, tú no votas por eso. Pero si al final gana un partido de ultraderecha, la poca representación que tienes te la va a quitar. Si gana un partido que no es independentista, pero es de izquierda, pues bueno, por lo menos puedes sentarte.
como ha pasado en Cataluña, que pues el actual gobierno ha perdonado hasta las penas de cárceles junto a la parte de judicatura de los presos. Entonces eso, con un partido de derechas o de ultraderechas, seguirían estando en la cárcel. Entonces esa diferencia a mí me motiva a votar. ¿El sistema puede mejorar un montón? Pues seguro. Hasta el tema de la edad de voto, se ha hablado en algunos sistemas de bajarla a 16 porque con 16 ya eres una persona con tal, pues estaría súper guapo. En el actual sistema es complicado. Entonces hay cosas que se pueden mejorar, pero yo creo que es clave en ese sentido porque, como decía antes Giselle, da la casualidad de que en la izquierda hay gente como súper bohemia, de yo no voto porque tal, pero la casualidad que en la parte más conservadora no. O sea, que la parte Sí. conservadora siempre votan. Parece Aunque que no pasan crean, un listado. aunque crean en dictaduras o aunque crean en totalitarismo, votan porque dicen, mira, pues yo prefiero tener ahí a mi político tal. ¿Sabes? Esa es la diferencia entre el progreso y la parte conservadora, creo yo. Que de igual manera, si una persona, no sé, a ver, no apoya a derecha ni ultraderecha, pero si una persona pues los quiere votar, por mí, yo qué sé, pues hazlo, ¿sabes? Yo lo que pienso, pues eso, en plan, prefiero que vayas a votar a izquierdas porque me parece un partido el cual puede progresar España en general y no sé, es que derechas es como pasar de 2023 a 1931. Entonces, jope, tío, hemos avanzado tantos años y estar ahora retrocediendo me parece una bobería. Entonces, si quieres votar eso, no pasa nada. Mientras que vayas a votar, porque para mí es lo principal, lo importante, porque estás por lo menos intentando ¿cómo decirlo? Que un partido haga tus ideales y los mueve y demás. Que algunas personas estén en contra, pues bueno, pero... Claro, a ver, yo creo que al final una representación al 100% a veces cuesta, ¿no? En plan que a lo mejor exista un partido, y eso siempre lo noto más como en la parte de izquierdas, ¿no? Como que nunca hay como un partido al 100% que tú digas, estoy a topísimo con ello, ¿no? Pero al final yo, bueno, yo antes con unas amigas siempre decíamos, bueno, yo voy a votar al partido que menos derechos me quite, ¿no? O que menos derechos quite como a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo también traía como una cita que yo creo que queda muy bien ahora, que es de Arnold J. Toynbee, que vamos, lo digo mal, pero bueno, que dice, el castigo mayor para quienes no se interesan por política es que serán gobernados por personas que sí se interesan, ¿no? Y al final es eso, aunque a ti no te interese y diga, a mí me importa, no, una mierda, la política o las cosas que pasen, al final son leyes que te van a perjudicar sí o sí, o sea, y al final volvemos a lo mismo, ¿no? Toda la vida es política. Entonces, ¿qué opináis de la política actual española? Ahora, aquí ya podéis mojar, podéis decir nombres. Pues... Porque ¿cómo quieres? Sí, bueno, no sé si David quiere, ya que has votado, ¿Has ya votado? has dado tu No. opinión antes que nadie. no hace falta que nos cuentes a quién has votado, No, pero, por ejemplo, ¿qué te ha llevado como a tomar pues, la decisión de voto? O ¿por qué has dicho, o cómo te has informado? O que a lo mejor no, o sea, es decir, esto también va ligado como a otra pregunta que tenía de cómo os enteráis de la información, ¿no? que hay de política actual. A lo mejor o sea, no tienes ninguna opinión porque pues tu círculo o tú mismo no ve cosas relacionadas con la política, pero no sé si tú quieres opinar algo. A ver, sí, yo antes de ir a votar siempre miro y siempre he mirado la política, las leyes que hay, los derechos que han aprobado, los derechos que faltan. Y siempre, bueno, este año son mis primeras elecciones, así que fui a votar en las locales y en las generales. Y la verdad, siempre voy a ir a votar, porque si no voy a votar, no sé qué derechos van a haber, no sé qué cosas van a haber. Y prefiero votar de cualquier partido esté, mientras lo haga más o menos bien y apruebe los derechos que hay. Pero, por ejemplo, para mí una parte
que hay al día de hoy es el tema de la educación, porque el partido PSOE aprobó una ley nueva, la ley de Cela, sobre la educación, sobre que está cambiando la ley y la BAU le van a hacer más competencial y ahora eso está en el aire. Por ejemplo, ahora en 2024, yo no sé qué BAU voy a hacer, si competencial o qué BAU voy a hacer, y no sé quién va a estar gobernando. Y han aprobado leyes que a mí sí me han parecido bien, pero hay leyes que, por ejemplo, faltan. Por ejemplo, la ley de la familia falta, la ley de vivienda también todavía me falta. Yo creo que falta un montón de cosas, la verdad. Pues sí, la verdad es que en relación a educación y la relación a la BAU, yo sé que la propuesta de PP y de Vox es de hacer una BAU única. Y la verdad, eso para Una mí... única BAU en toda sí, en España. toda España. Y es verdad que al final, pues personas como tú que tienen ¿no? que próximamente van a tener la BAU, es algo que es súper importante y que al final, a mí es que eso, lo de poner una EVA única para toda España, para mí me parece una locura. Es que hay Un personas que lo poco... ven bien, porque dicen, porque también está el tema ese de que en tal comunidad es más fácil, mientras que en otras son más complicadas. Sí, y lo de Entonces, robar las plazas y tal, pero al sí. final, o sea, si se tratara de esa forma tan superficial, no estás teniendo en cuenta como toda la estructura social, ¿no? O todas las cosas que puedan afectar en una comunidad autónoma y otras. Al final, el acceso a la educación pues, puede ser distinta, las cosas que se traten, ¿no? En cada comunidad autónoma es muy distinta y al final generar una BAU única es como eso, como hacerlo como muy superficial, ¿no? Sin tener en cuenta pues las pequeñas cosas concretas de cada cosa. Es que, por ejemplo, yo creo que el tema de la educación refleja perfectamente lo que pasa con la política española en general. Lo que pasa, y sobre todo como gente joven, es que hay todavía muchísimas personas que en España, todas las personas pues, mayores de 50 años más o menos, vivieron como un sistema diferente al democrático, la dictadura. ¿Qué pasa? Que al final esas personas obviamente son todavía muy activas en política, pues en los partidos, a través de las empresas, de los lobbies, y realmente aún mantienen debates que ahora mismo la juventud ve súper alejado, porque vivieron todo el periodo de transición súper difícil, súper tal, donde la gente de derechas, de izquierda, la gente de la dictadura, Partido Comunista se tuvieron que sentar y al final abordar un montón de debates que tenían que ver con los derechos humanos y tal. Pero tío, al final todavía no se ha roto este tema de dos bloques. Pues al final lo que sucede es que a diferencia de otros países que después de las dictaduras, pues en Portugal, Latinoamérica o en Argentina, después de la dictadura se juzgó a la gente que oprimía a las otras personas, pues en España no se juzgó nunca lo que sucedió. Y todavía hay como un tema muy de revancha, obvio, porque al final en los barrios, en las ciudades, las personas que mataban a otras o que encerraban a otras, las veías sueltas al día siguiente. Entonces, ese debate a la juventud les es súper alejado, porque es en plan, tío, pues la verdad es que yo tengo 20 años y mi vecino nunca ha matado a un familiar mío, nunca ha oprimido a tal, oprimir sí, pero nunca ha metido en la cárcel directamente, nunca ha tenido la oportunidad de dar una paliza de manera totalmente libre, sino que ahora hay como temas democráticos. Y, y eso sucede en educación muchísimo, porque es en plan, cuando gobierna el bloque conservador, pues la derecha, PP, no sé qué, hacen una ley de educación como les sale de la gana, sin tener en cuenta lo que opinan los jóvenes, ni el alumnado, ni el profesorado, lo que dicen en plan, bueno, pues ¿quién me financia a mí? La iglesia, pues vamos a poner religión obligatoria. ¿Qué me interesa más la parte de empresa? Pues vamos a dejar filosofía y tal fuera y vamos a poner... Y luego pasa cuando gobierna la parte progresista igual. Vamos a gobernar, sé que en 4 años seguro que va a gobernar la derecha, así que voy a intentar sacar leyes leyes de educación donde nuestros lobbies, es decir, cuando digo lobby es como la gente que te apoya económicamente,
no esté más contento, más feliz, ¿no? Y nunca hay como un acuerdo para llegar a una ley que no se cambie. Entonces es esta locura. Y el tema de la EBAU única, lo que tiene que ver es con la parte conservadora que quiere de alguna manera decir que el Estado español es uno, el español es el único idioma y el resto de lenguas y de idiomas que hay a nivel comunidad autónoma no es importante. Y si no es importante el idioma, no es importante la cultura, no es importante los derechos de la identidad de esas comunidades y por tanto vamos a hacer una EBAU única porque todo el mundo tiene que ser igual. Pero para mí no es lo mismo ser igual que equitativo. O sea, no todos nacemos ni salimos del mismo lugar, ni de la misma familia, ni con las mismas condiciones económicas. Entonces, obviamente no puedes comparar la educación que hay en el norte de España, que es mucho más rica económicamente, que la mayoría tienen acceso a una educación privada donde tienen un montón de dinero detrás, que al sur, Andalucía, a Canarias, que somos las comunidades autónomas más pobres, que tenemos menos acceso directo y la propia educación pública tiene menos presupuesto y por tanto pues menos calidad, lamentablemente, y no puedes equipararlo a lo que sucede en el norte o en Madrid, ¿sabes? En plan, y no puedes exigir que tengan los mismos conocimientos o que tengan la misma posibilidad y la misma calidad. Si tú pones una EBAU única, lo que haces es que al final la gente más rica es la que va a tener más acceso a las carreras que quieren. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los únicos médicos y médicas van a ser de familias más ricas. Más preocupante que el otro día vi el debate, que los jueces y juezas van a ser de las familias ricas, entonces cuando tengan que juzgar a gente pobre van a tener el estereotipo de mirar a esta gente pobre. Si no hay jueces y juezas que han venido, ni abogadas que han venido de familias pobres o tal, va a haber un clasismo súper claro. Sí, es ¿no? que al final es una todo tiene que pérdida ver, de sí. conciencia de clases, ¿no? Exacto. Y un elitismo que al Exacto. final tampoco podemos permitir que... Claro. Porque al final es eso, es que es algo súper... que parece muy... como muy abstracto, muy superficial, pero que al final conlleva algo como muy, muy grande detrás, ¿no? Y al final yo pienso mucho en la juventud, ¿sabes? Porque en la juventud que ahora les toca votar, ¿no? Como David o como esas personas que acaban de salir de la BAU y que se les mete mucho en la cabeza desde otras partes de eso, ¿no? De sí, porque es súper injusto, porque mira, ahora vienen a Madrid a quitarnos plazas, ¿no? Y al final es muy chungo que esa gente a lo mejor vaya a votar con ese pensamiento sin ver, pues, todo lo que ha dicho justo, ¿no? Por ejemplo. Sí. No sé, Giselle, ¿tú quieres añadir algo o quieres hacerte una pregunta? Es que Giselle está aquí como mi aliada. Pues sí, con respecto a lo del tema del lavabo también estoy como dudosa, porque, o sea, estoy igual que David, porque el siguiente año va a ser ya pues segundo bachillerato, voy a tener que hacer lavabo. Estoy perdida porque es como, vale, voy a hacer la de este año o la nueva, no sé. Ya me preocuparé en ese momento. Sí, sí. Ese es un problema de Giselle del futuro. Entonces, no sé, es como que me preocupa, pero a la vez digo, bueno, no me voy a estar comiendo la cabeza ahora mismo con eso porque tampoco es que ahora mismo me afecte. Pero es verdad que más adelante eso de una EBAU única me parece una tontería. Y es que no sé. En general yo pienso que si España, no sé, es que es muy complicado. Ya. Es muy complicado, es que no sé cómo explicarlo, pero dependiendo en qué comunidad estés, pues hay más demanda de, yo qué sé, de algún trabajo o de una carrera antes que otra. Entonces hacer una única BAU me parece estúpido, porque tal vez hay más demanda de medicina en Murcia, por así decirlo, que en Canarias. Entonces, no sé, muy así. Sí, es muy... Yo estoy de acuerdo con Giselle. A mí la BAU única no me parece una tontería, la verdad. Y yo sí opino que la BAU tiene que ser más competencial en el sentido de no estudiarte tanto, ir a hacer el examen estudiándote de memoria, sino ir a la BAU sabiendo los conocimientos que has estudiado en el bachillerato que hagas. Sí, no, que debería ser como práctico, ¿sabes? O sea,
Porque ¿de qué te sirve a mí preguntarme qué es la sintaxis? No, para eso, en plan, hazme un ejercicio que valga la pena, aunque hay mucha gente que la sintaxis como que le toca un poco tal. Porque tú no vas por la calle leyendo carteles y te diciendo, pues mira, esto es complemento circunstancial de no sé qué, ¿sabes? Sino, yo siento que debería ser algo un poquito más práctico, en plan, no decirme qué es, sino decirme un ejemplo y decirte, pues tal, tal y tal, ¿sabes? Como yo reconocer las cosas y demás. Entonces, y más competencial, pues como estaba diciendo David, no sé, algo así más o menos. Y yo creo que lo que hay detrás de la BAU única, sin haber en realidad estudiado muchísimo la propuesta, pero si es un examen único, al final lo que te cargas es la diversidad también de cada territorio, porque al final, por ejemplo, pues aquí en Canarias, en la BAU te pueden preguntar por autoras canarias, por ejemplo, entonces tú conoces O por ejemplo, si te tu toca el literatura, tu periodístico, pues cultura, de un tema trabajas un poco más cercano. noticias pues del territorio, Exacto. ¿no? Si al final se hace algo único, se va a atender por lo que pasa en Madrid, lo que pasa en Barcelona, ¿no? Es decir, por ir a las grandes ciudades de España, o a las grandes autoras de la literatura, pues van a ser, pues eso, lo que pasa en mismo nuestro con lo caso en mismo. Península. Es decir, súper alejado y, como dice Giselle, súper alejado de lo que vamos a vivir nosotras cada día. Es decir, pues al final es más interesante que conozcamos la cultura más cercana, la literatura. Obviamente también tienes que conocer y vas a estudiar de todo el mundo, o sea, al final universal, tienes asignaturas de historia universal, de historia del arte universal o de lo que sea, de ciencia. Pero al final estás quitando que la gente tenga su identidad propia. ¿Por qué? Porque desde la parte conservadora lo que se intenta es que todo el mundo tenga la identidad de somos españoles y ya está, o somos españolas, y lo que pasa en cada territorio en tu casa. ¿No? Entonces ahí lo que estás borrando es la diversidad que hay en España, ¿no? O en cada comunidad autónoma, que eso es también muy típico de la parte conservadora. ¿Por qué? Porque el discurso que hay es que cada comunidad autónoma solo va a tirar para sí misma y que no tienen en cuenta todo el territorio, cuando es súper falso, porque se demuestra cuando se presentan pues, candidaturas políticas, por ejemplo, Sumar o de la izquierda, que coge a gente de todos los territorios. Es decir, no es que pienses, bueno, sí, solo voy a pensar en lo que vivo en Canarias y solo pienso en Canarias. No, te afecta todo lo que pasa en España. No, al final es como Lo que pasa un en falso España al final debate. también te va a afectar a ti. Exacto. Obviamente también te quieres preocupar por tu comunidad, Claro. porque es como, ¿sabes? Tú vives ahí. Exacto. Pero también España te afecta en general porque estás viviendo en España. todo. Claro. Así A ver, un es que es poco algo bobería. Sí, Es sí, sí. obvio. Ellos, no, tú no te preocupas por nada, no, cariño. Claro. Es que a la vez yo pienso que hacen como que quieren, como que tienen en mente lo de la única BAU, porque también, por ejemplo, los de ultraderecha, ellos vamos a financiar lo menos posible, no me quiero hacer muchos gastos en tonterías, que en verdad tonterías son pocas, porque la educación es lo más importante. Si no educas a los jóvenes, ¿cómo quieres que esos jóvenes luego sean mayores e independientes? Es que, ¿sabes? Al final vas a crear un grupo de robots que al final lo único que saben hacer es lo mismo con lo mismo, no saben nada diferente. No, dame un poquito de diversidad, Sí, un poquito que de es un falso Canarias, debate un poquito también. de Total. otro Porque, lado. claro, el tema de la ultraderecha es que engaña en el sentido que dicen, no, hay que ahorrar dinero porque el Estado no tiene dinero, no sé qué tal. No tiene dinero para los derechos públicos, pero en realidad, por ejemplo, los partidos de ultraderecha, en el caso español, que hay por otras partes del mundo, tienen otra ideología, son ultraliberales. ¿Qué es el ultraliberal? Que piensan que el Estado no tiene que tener ningún tipo de lugar en la economía, ni no hay que cobrar impuestos, porque los impuestos ahogan a las personas. Lo que no dicen es que gracias a los impuestos hay sanidad pública, hay educación pública, hay derechos públicos y todo el mundo puede acceder. Entonces, en realidad, cuando ellos hablan de ahorrar, no es que quieran en realidad utilizar mejor el dinero público. Cuando dicen ahorrar es que quieren que el Estado público desaparezca y que las empresas puedan tener libertad absoluta para poder pagar lo que quieran, los sueldos que quieran, para poder hacer todas las operaciones sin pagar impuestos, que la sanidad cada vez sea menos pública y sea más privada, que si tú tienes que hacer una operación súper clave para tu vida, ya solo puedes hacerla si pagas y dejar para lo público lo mínimo. A eso se refieren con ahorrar. Ahorrar no es para gastar menos dinero público, si en realidad
¿Qué problema hay con el dinero público cuando en realidad la gente Si al final es un beneficio. paga impuestos para Sí, eso, ¿no? a ver, Es en al plan, final tío, ese es el eterno debate, ¿no? Claro. De decir hasta qué punto pues el Estado tiene que involucrarse en la vida, ¿no? de las personas. A ver, y yo creo que al máximo, es decir, hay veces que, por ejemplo, los discursos de derecha sobre todo, siempre tienden a decir, bueno, ¿por qué el Estado tiene que ayudarte, no? El Estado no te tiene que ayudar, te tienes que ayudar a ti mismo, y entonces tienes que trabajar y tienes que dejar de, ¿no? Como de quejarte por... Y claro, al final dices tú, a ver, ¿por qué me estoy quejando? ¿Por querer tener un sueldo mínimo? ¿O por no tener que trabajar, ¿sabes? Y matarme a trabajar. Es como... ¿Por qué? O sea, si el Estado me puede garantizar unos ciertos derechos para que yo pueda vivir, ¿por qué tengo que ¿sabes? Seguir como con ese discurso, ¿no? Al final también usa mucho el discurso de la meritocracia, ¿no? Bueno, al final, pues si tú quieres llegar lejos, pues tienes que trabajar y tienes que estudiar, pero al final, a ver, eso es un discurso muy... venga, si tú Dejarlo todo en el aire. quieres Exacto. conseguir cosas, pues tienes que, por tus méritos y por tus cosas, pero al final, claro, si sigues con ese discurso, las personas que solamente llegan a ciertas partes es porque han tenido una vida más desahogada, ¿no? Porque al final una persona, por ejemplo, nosotros que venimos del barrio de Taco, una persona que al final tiene que encargarse de su madre, de sus hermanos, que a lo mejor tiene que empezar a trabajar antes, ¿no? Tú a esa persona no le puedes decir que la meritocracia existe, ¿no? Porque al final el Estado siempre intenta un poco... Bueno, claro, al final, pues, esas partes siempre intentan decir que todos tenemos los mismos derechos, pero realmente no tenemos los mismos derechos. O sea, al final que la educación, pues tú puedas conseguir una beca o que tú puedas dar, no significa que sea lo máximo a lo que puedas aspirar o lo máximo que el Estado te pueda ayudar, ¿no? Al final el Estado está ahí para, joder, para ayudarnos y para realmente ayudarnos a conseguir esos derechos que deberían estar para todas las personas, ¿no? Que también nos No ayuda a para las personas per- mayores. ¿Eh? Que también nos ayuda, en plan, bueno, les ayuda a las personas mayores. Claro, para que no tengan al que estar final- trabajando con 70 años. Exacto. Claro, al Exactamente. final ese discurso de, bueno, en Estados Unidos hay personas que trabajan con 70 años, es como, claro, porque en Estados Unidos no existe no te mueres de una hambre. jubilación, claro, No o hay sea, al sanidad final pública, no hay sanidad no hay educación pública, entonces pública. claro, al final pues obviamente es muy fácil vender ese discurso de, bueno, mira qué bonito este abuelito cajero aún con 80 años, tú también puedes hacerlo, y es como, pues no, o sea, al final llega un momento, hay etapas de la vida en la que, por ejemplo, las etapas de la, o sea, de la juventud o las etapas de la adolescencia, pues las personas adolescentes se deberían encargar de, pues, poder estudiar, de poder vivir, ¿sabes? De poder estar bien y no tener por qué, ¿sabes? Tener cargas extras, ¿no? Igual que las personas mayores, es decir, pues poder vivir, poder jubilarte y poder tener una vida digna, ¿no? Sí. Y todo, luego todas las edades de mitad, ¿no? Que al final la juventud cada vez se va atrasando más, ¿no? O sea, en el sentido de cada vez quieren como ampliar las leyes de juventud, también un poco para proteger a esas personas que, pues yo qué sé, antiguamente a lo mejor con mi edad, pues yo qué sé, a lo mejor mi madre ya tenía una casa, ¿no? Una hija, pero claro, al final ahora yo eso no lo puedo hacer. Entonces, claro, al final se van ampliando también un poco esas leyes, ¿no? Para proteger a los treintañeros. Pero realmente llega un momento que dices tú, a ver, no tienes por qué ponerme como más ayudas hacia la juventud, que sí, pero tienes que intentar garantizarme que si yo llego a una edad y pues yo tener salida, ¿no? Y tener vida y tener una vida Que no digna. estés con 70 años trabajando y un joven de 20 años todavía buscando trabajo. Literal. Porque es que pasa mucho, porque ellos quieren que uno siga trabajando ahí con no sé cuántos años, 80 años, y un joven así. Claro, bueno, pues aquí esperando a que me den Literal. algún trabajito, alguna ayuda, algo. Claro.
que no le veo el sentido No, a tiene- eso. Y es que lo peor es que es algo que es clarísimo y la solución que dan desde la parte a lo mejor más conservadora o más de derechas y tal es en plan, bueno, pues emprende. Que es el típico de hazte un criptobro, tal, Criptomonedas, hazte una rey. empresa. Claro, Que pero no le sabes a eso. eso también es como un poco falacia, porque es el rollo, claro, es que no lo haces porque no quieres, o te dan la típica historia de, bueno, pues este chico con 16 años al final dejó de estudiar y con un amigo montó una empresa que en 6 meses vale 1.000.000 de euros, tal. Y tú dices, vale, este pibe al final que pueda plantearse con 16 años dejar de estudiar, invertir en bolsa o lo que sea, es porque tiene una familia que se lo permite, es decir, tiene todos los gastos pagados en su casa, tiene una educación pública por la que al principio pudo estudiar la ESO, bla, 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 tiene una sanidad pública que no tiene que pagar y tiene de fondo como recursos públicos que le han ayudado a llegar a los 16 años y tener dinero para invertir. Es en plan, alguien que no tiene esos recursos porque vive forma parte de un colectivo vulnerable, vive con una familia que no puede llegar a final de mes, no puedes invertir. Entonces al final es la falacia de que claro, si no eres emprendedor es porque quieres vivir de las pagas, porque quieres vivir de lo público, es en plan, no, porque al final tienes que sobrevivir y no estás en una familia que te lo paga todo o que te dice, sí, mi niño, tú inviertes 1.000 euros en criptomonedas, que no pasa nada, que tenemos comida, tenemos casa, ¿no? Entonces es como también la falacia de no trabaja el que no quiere, no invierte el que no quiere, ¿no? Al final, si existen personas que pueden tener una situación cómoda para hacer eso, es gracias a los recursos públicos locales. O sea, es en plan, no intentes decir que al final los jóvenes Sí, que hacen eso son porque se esfuerzan más, sí, o porque porque... se están desligando de, ¿no? de la política española. Y entonces, claro, ellos Claro, son personas superiores total, y sí, la verdad es literal. que... Pero bueno. Bueno, no sé si quieres sacar algún... Es que no sé si decirte lo de la censura o... Sí, a mí me parece un buen tema porque, claro, es al un final... buen tema, en Al verdad. final nosotras también somos un... Bueno, el proyecto del 321 Acción viene de la mano, ¿no? De la Asociación Juvenil y Cultural CAU, que aprovecho un momento de spam, no. Que si les quieren seguir en Instagram es @cauadetaco. Nosotros somos una asociación juvenil y cultural. Entonces, ahora mismo, ¿qué está ocurriendo en España en relación a la cultura, Giselle? Aquí informando. Está siendo muy conocida una censura, bueno, varias censuras más bien, que ha pasado desde que están gobernando en varias comunidades PP y Vox, que han censurado películas como por ejemplo la de Buzz Lightyear, solamente porque en 2 segundos de una película salen 2 mujeres besándose, porque dicen que es inapropiado para niños pequeños. Luego también censuraron una obra de teatro de Virginia Woolf que se llamaba Orlando, más o menos por lo mismo, con la justificación de que salían escenas inapropiadas, mujeres desnudas, que en verdad no. Y también algo que me pareció ya una locura, también cancelaron y censuraron una obra de Lope de Vega que está escrita en 1613, o sea, esto no es de hace unos días, no, que eso está escrito de hace años y ellos, no, es que salen escenas incómodas. Sí, yo vi algo de referencia a eso, ¿no? Que decía, mira, si en esa Entiendo. época no lo censuraron, Exacto. y vienen y lo Y censuran ahora. que había peña dedicada a la censura en esa Sí, época sí, que directamente. literal. Exacto. Es que Literal. me parece una locura totalmente. Ya. Ahora mismo Lope de Vega en su tumba así. Bueno, siéntame algo más, cariño, venga. Es que David, ¿tú qué opinas de todo esto? del hashtag Stop Censura. Claro, al final, ¿no? Imagínate que ahora en los talleres de teatro que nosotras tenemos, de repente viene alguien y nos dice, pues mira, esta representación no lo puedes hacer por XXX. ¿Tú qué opinas? A ver, yo opino que al día de hoy, que estamos al siglo XXI, que monten una censura o quiten una película o cualquier cosa por ver una escena que se están besando cualquier cosa, a mí me parece, vamos, inhumano. Porque estamos al día de hoy se están educando a los niños, a los jóvenes sobre educación sexual y todo eso, sobre el colectivo LGTBI, todo lo que tú quieras decir, pero que venga un partido, por ejemplo, de derecha, Vox y Partido Popular, a censurar
a una película de cualquier cosa o simplemente una obra de Lope de Vega de hace muchos años, a mí me parece inhumano, la verdad. Y aparte que al ver, por ejemplo, la película de Buzz Lightyear, que son 2 segundos, ves a 2 mujeres besándose, o en cualquier otra película o lo que sea, ves, yo qué sé, escenas LGBTI, pues al final tú de pequeña dices, pues, cónchale, me siento como más o menos ese personaje, ¿sabes? O con el paso del tiempo dices, pues mira, ese personaje pues me da algún tipo de referencia o algo, porque yo hace unos años, de verdad, tremenda tontería la mía en esos tiempos, pero bueno, yo antes también utilizaba el insulto de que eres lesbiana o qué, ¿sabes? Pero es que luego con el tiempo, pues mira, ahora mismo soy bisexual. Pero es que en ese tiempo yo no veía referencias para yo decir, pues mira, pues a ese personaje también le gusta las tías, o no sé qué. O cuando, por ejemplo, salía un personaje de ese tipo, era como, qué raro eres, o qué tal, no sé qué. Era como si muy especialito. O todo era como muy de coña, en plan, ¿qué acabas de hacer? Que no sé qué. Entonces, al final, ese tipo de escenas más bien le ayuda a los jóvenes y en general a las personas a decir, pues mira, me siento identificado con tal personaje y te ayuda para decir, pues no soy un rarito, ¿sabes? Claro, al final es que están censurando cosas cotidianas, ¿sabes? De la vida. Y al final, pues, lo que tú dices, si una persona, pues yo qué sé, es lesbiana o es del colectivo LGTBI y ven que están censurando cosas que hacen relación a, ¿sabes? Pues, ¿no? A ella, pues esa persona a lo mejor puede decir, hostia, pues si lo están censurando, es que claro, ¿no? Puede ser por algo, o la próxima persona a la que censuren van a ser a mí, ¿no? Sí. O pues ya no todas las cosas que estamos intentando conseguir, pues al final es como un retroceso, ¿no? Porque en vez de poderte sentir identificada y sentir pues lo que tú dices, ¿no? De, bueno, pues no soy rara, pues esto pasa, esto es normal, pues en vez de sentir eso, sientes todo lo contrario, ¿no? Entonces toda tu poder sentirte segura, ¿no? De poder expresarte como quieras, pues al final es algo horrible. Yo creo que es súper hipócrita en este caso porque al final el tiempo que ha estado la derecha, ultraderecha, los últimos 4 años en la oposición, se han hecho los baluartes o en plan los máximos defensores de la libertad de expresión. Pero para ellos como que la libertad de expresión es poder decir viva Franco, para ellos es libertad de expresión, o poder decir maricón, o poder decir gorda, o poder decir marica. Para ellos era libertad de expresión y nadie podía evitar eso. Y también hay un caso que sucedió hace poco con, no sé si saben, la novela de Charlie y la fábrica de chocolate. Pues en la novela original habían un montón de referencias al peso de los personajes, en plan, este gordo, come no sé qué tal. Y es una novela infantil en realidad, que se hizo hace muchos años, y entonces se hizo una actualización en Inglaterra, perdón, donde se quitaba las referencias súper ofensivas al peso, a la orientación sexual y tal, porque es que ya no pegaba, o sea, y además era literatura infantil, y se adaptó, no se cambió lo que era la escena, no se censuró la obra, sino dijo, pues en vez de decir gordo de mierda, pues decir, oye, no te comas todos los dulces, o sea, una chorrada, es el mismo significado. Y las grandes derechas europeas, en plan, es que están censurando una obra, ¿sabes? Toda esa queja que tenían, cuando no era censura, era actualizar y adaptar a la realidad que hay en el mundo, que a nadie le gusta que le llamen, que se metan con su peso ni con su orientación. Pues ahora, cuando tienen el mínimo de poder, en el caso español, lo que hacen es supuestamente lo que se quejaban, hacerlo, en plan. Y además ni siquiera se hace de una manera disfrazada, sino es en plan, pam, o sea, con la misma. Mucha queja con lo que, porque ahora se ha puesto muy de moda entre la parte conservadora decir que se está imponiendo, ellos dicen la manera woke, que woke es como un término que se utiliza en Estados Unidos para decir lo progresista, es decir, lo LGTBI, lo que no es racista, para ellos woke es algo malo, en plan, no, es que claro, ya en las pelis no se meten con los negros, joder, qué puta, como si fuera algo chungo, pero se quejan de que se impone, ¿no? Que se imponen los LGTBI, pero cuando se impone realmente es cuando se censura algo, ¿no? Y llegan al poder y censuran. Eso es una imposición directa. Porque no hay ningún tipo de debate, porque no se debatió con la ciudadanía si esas obras podían estar o no.
que igualmente es que al final, si por una parte la libertad de expresión a tope, no puedes hacer lo contrario, ¿no? Y que al final yo creo que la cultura es una demostración de que la sociedad avanza y por mucho que censures algo, al final la cultura se va a abrir paso y el arte, ¿no? En plan, pues se va a abrir paso porque la gente no va a dejar de escribir películas donde haya besos entre mujeres, la gente no va a dejar de leer a Lope de Vega porque es de los máximos exponentes de la literatura del siglo de oro, tal. Y lo único que vas a hacer al final es evitar que la gente tenga cultura. Y el intento máximo que hay realmente es que se imponga la ideología de una parte de la sociedad que nunca va a pasar, ¿no? O sea, es lo que... Que esa es otra, también quieren silenciar la memoria histórica, que Claro. me quedé flipando con eso porque ellos nada. Pues mira, Franco fue un rey, vale, respeta. Franco nos va a salvar. Por favor, no. No. Falsa es la historia, sí. No, ya. O sea, no. Y luego cuando... que es también una cosa de eso. A ver, venga. El Partido Popular, con el tema de la libertad de expresión que mencionaste antes, Dios mío, ellos dicen, sí, nosotros apoyamos la libertad de expresión, no sé qué, pero luego la ley LGBTI es como que no la quieren quitar, pero la quieren cambiar, pero a su manera. Ellos dicen, yo no soy homofóbico, pero por ejemplo en España las terapias de conversión están prohibidas. Vale, pues ellos quieren quitar esa prohibición. Claro. Pero yo no soy homofóbico. O sea, yo quiero que tú tengas esa opción de recuperarte, para que tú vuelvas a lo que eras antes. Pero te juro que no soy homofóbico, ¿eh? Exacto. Yo te acepto. Literal. Sí, pero en tu caso. Es cada cosa. Al final el lenguaje es engañoso porque, por ejemplo, lo que dicen es eso y además es que una familia tiene derecho a que su hijo se piense si en realidad es una persona trans ¿sabes? Pero lo ponen como bonito en el sentido de, es que, a ver, todas las familias tienen derecho a equivocarse, ¿sabes? Es como que el uso engañoso del lenguaje, que eso es igual a, para nosotros solo hay hombres y mujeres con penes y con vaginas, ya está. Pero no te lo dicen así porque al final quieren tener ese voto indeciso, ese voto de, oye, pues es verdad, que es de esa gente que piensa, a ver, ellos obviamente no son homófobos porque en el Partido Popular hay candidatos que son gays, entonces no pueden ser homófobos, ¿no? Entonces al final es como ese lenguaje engañoso para llegar al mismo sitio, ¿no? Sí. Es como... No sé, o sea, además es que a mí me parece horrible, por ejemplo, porque con Vox también, si tú ves su ¿cómo se dice? Programa electoral. Su programa electoral, o sea, la mayoría empieza por derogar, prohibir, eliminar, entonces es como plan, ni siquiera hay como medidas, o sea, sus medidas son Derogar todo, ¿no? Derogar todas las cosas posibles. Pero no son homofóbicos, ¿eh? No es que hayan dicho en un montón de periódicos, en reuniones y un montón de cosas. Por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros, que es un diputado de Vox, va y dice, en España hemos pasado de dar palizas a los homosexuales a que ahora impongan su ley. Me encanta. ¿Qué ley? ¿Qué ley, cariño? Luego, Galdor Goya, verde, también diputada, dijo, si mi hijo es homosexual, preferiría no tener nietos. Bueno, señora, pues... Creo que no lo vas a tener. Bueno, de verdad, usted nació bueno porque en sus tiempos no existía el aborto, cariño. Y menos mal que ahora mismo es legal. Que esa es otra. Que esa es otra. Vox quiere derogar también esa ley. Quieren derogar porque ellas apoyan la vida. Entonces... Sí. Y me parece que el PP lo que quiere hacer es como cambiar y que... por lo menos tengas la que los opción. padres... Volver atrás. Que tú no puedas abortar sin el consentimiento de hasta tener tus 18 padres. años. Sí. Que al final eso es horrible, ¿no? Porque hay veces que sí, las personas con 16 años tienen que ser conscientes de muchas cosas, ¿no? Para la derecha, pero luego para otros no. Claro, Es como... y es que además si su familia, porque hay como ciertas religiones que no aceptan el aborto. Si es una familia cristiana y dicen, no, pues tú vas a tener el hijo ahora, claro. te lo con papa. Y aunque haya sido por una violación, por un... Y a lo mejor ni siquiera hace falta que seas de ninguna religión, o sea, hay personas que, pues, o sea, al final tú tienes derecho como persona, ¿no? Como mujer de poder decidir sobre tu cuerpo sin
ni siquiera tener, porque también proponían que aparte de pedir el consentimiento, ¿no?, de tus padres, pues si tú eres mayor de edad y tú puedes decidir, primero tienes que escuchar el latido de Sí. el bebé. Sí, es Pasar por un Eh, tema médico, sí. Pasar, o sea, por un proceso, Es que como no. una semana de que tú lo... Y es como, es un proceso tan duro que al final es lo que siempre pasa, ¿no? Te quedas Que como es la un poco psicología de... inversa, en plan, tenlo. Claro, a ver, al final es un proceso que si tú pasas por todo eso, pues, hombre, pues yo qué sé, somos personas y a lo mejor si yo escucho el latido, pues digo, hostia, Pues qué pena me da. pues Que yo esa qué es sé, otra. ¿no? Ellos quieren que tú y- tengas el hijo, pero... Sí, luego no lo puedes Pero mantener. luego, ya cuando Luego- está... luego bueno, no pidas pues, paguita. venga, pa' adiós. Adiós, Luego mi no pidas reina, paguita. cuídate mucho. Claro, ¿no? Al final es esa doble moral de decir queremos proteger la vida y todo, pero al final, pues mira, si tú eres una madre adolescente que has dejado de estudiar y que tal, pues chica, pues Claro. estudia, Y es que emprende. además ha cambiado un poco medio el discurso de la parte de la derecha, porque antes sí estaban de acuerdo con, por ejemplo, bueno, sí, si tienes más de 4 niños te pagamos, ¿sabes? En plan esas ayudas, pero es que el otro día salió Abascal hablando en un podcast donde decía que él no estaba de acuerdo con eso, o sea, que eso ya para la derecha es mucho, pero porque es ultraliberal, es decir, que él quería hacer como en Hungría, que ahora mismo en Hungría gobierna la ultraderecha, que lo que hacen es que si tienes más de 3 hijos o hijas, que no pagas el IRPF. O sea, no pagas impuestos. Y entonces al final no pagas impuestos como ellos quieren. Y a la vez no tienen una ayuda a la maternidad directa. Claro, Que al final claro, si tú ahorrándote dices, por todos lados. literal, y tú dices, loco, si al final tú no tienes trabajo, o trabajas como dicen en negro, ¿no?, que es trabajar sin contrato, ¿qué más te da a ti no pagar IRPF? Bueno, cuando declaras Hacienda, cuando haces la declaración, pero si no puedes declarar realmente porque no tienes no tienes un contrato laboral, eso sería al final una medida que solo apoyaría a las familias ricas, porque es que encima tú dices, bueno, mira, soy un futbolista, puedo tener 5 hijos e hijas y encima no pago el IRPF. O sea, que maravilloso. Claro, o sea, claro, que o sea, tengo dinero no pago suficiente impuestos. para... En plan, Yo o ya tengo de una por sí empresa tengo increíble, dinero... no pago impuestos. O sea, Claro. es que, claro, es que... A ver, al final la derecha está hecho para la gente no con dinero y al final una de las cosas que más me preocupa es que al final también, por ejemplo, no la clase obrera o diga, sí, porque yo voy a votar al PP o a Vox porque van a quitar el impuesto, ¿no?, De sucesiones. de o- sucesiones. Como, nunca te va a tocar eso. Es como, No, es en plan... tu herencia como va a en plan, ser de tío, o sea, 50 euros y... lo siento, no te va a ahorrar nada. Pero es como, hay veces que hay personas como muy desligadas de la De su realidad realidad que están socioeconómica, sí, sí. viviendo ahora, ¿no? Es como, sí, porque yo no quiero pagar impuestos, o sí, yo quiero que haya una sanidad privada porque seguramente va a ser mejor. Y es como, a ver, A ver, cariño. Claro, o sea, hay que ser consciente de la realidad en la que estamos, claro. estás viviendo y decir, además que no solamente como individuos, sino también como grupo colectivo, ¿no? Porque claro, eso no significa que la gente que tenga una situación económica pues sea solamente la que vote a la derecha, ¿no? Hay gente que tiene, yo qué sé, dinero, pero también tiene conciencia de clases, Claro. ¿no? Que sabe que la política A es ver, para toda la total. comunidad. Pero yo creo que eso sucede porque al final su modelo de que quieren hacer la vida es ese influencer, ese youtuber, ese gamer que de repente no tenía nada de dinero, empezó a estar en internet y se hizo hiper rico. Entonces ellos piensan, claro, es que yo cuando sea así no quiero pagar impuestos o no quiero que mi herencia... No, entonces es como su modelo a seguir es eso, al final la mentalidad que quieren tener es esa. Porque es como, claro, yo tengo que pensar como si algún día me hiciera rico. Pero lo que no cuentan es que de millones y millones de personas que hay, solo cientos o decenas llegan a tener tanta riqueza. O sea, la riqueza es un 1% de la sociedad es verdaderamente rica, pero lo que pasa es que al final interesa
que todo el mundo piensa que se puede hacer rico. Porque interesa porque hace que las personas, de alguna manera, tengan esa ideología más de conservadora o de derecha, Como ¿no? que En plan, compitan, exacto, que compitan, ¿no? Literal. Pues bueno, ya estamos acercándonos al final. No sé, Giselle, si quieres añadir, ¿puedes añadir más cosas? ¿Quieres tratar un último tema? Hombre, pues ya que hemos hablado mucho de derecha, estaría bien hablar ahora de los beneficios de la izquierda. ¿Por qué deberías votar a la izquierda? No nos patrocinan. No me No, patrocinan, te lo juro. No podemos traer a Pedro Sánchez, ¿vale? No somos No los somos Gilaquini. la primera aquí, la verdad. No vamos para tanto, but estamos nosotros para informarte. Pues no sé, en estos 4 años, a ver, tampoco ha ido tan mal. A ver, No, o hace sea, unos cuantos años cobraban las personas que unos 600, 735 euros y hemos pasado ahora de 1080. O sea, y en nada, porque antes siempre subía que 20 euritos, 10 euritos, 50 como mucho, tal. Ahora hizo un boom enorme. Y eso fue el PSOE con ayuda de Sumar, porque eso nadie lo sabe. Sumar también ayuda en todo este tipo de cosas. Que para los que no sepan qué es Sumar, es un grupo de partidos, ¿vale? Que se unieron para generar pues un grupo de izquierda. Entonces, bueno. podéis dejar en comentarios a quién creéis que votaría. Giselda. Giselle, si pudiera votar. Sí. A ver, yo de alguna manera estoy de acuerdo con Giselle. Obviamente las leyes pueden ser geniales, pero el problema está en el cumplimiento. Por ejemplo, la reforma laboral es de las más avanzadas en sociedad. Además, una reforma donde también no solo estuvo de acuerdo los sindicatos, ¿no? Como que representan a la clase trabajadora, sino también las empresas, que eso ya, o sea, es casi la primera vez en democracia que las empresas están de acuerdo con una reforma laboral, sí, la parte del COE. Pero el tema es que siempre una ley puede ser increíble, pero si se encuentra una manera para incumplirla, lo malo es que no da los resultados esperados y le das argumentos a la derecha para decir, no, pues al final el paro no ha disminuido tanto. Problema, si la reforma laboral lo que quiere implantar, además de la subida del SMI, es en plan que todos los contratos se terminen haciendo indefinidos, o sea, que se acabe con los contratos temporales, pero luego las empresas, las fundaciones, lo que hacen es buscar vacíos legales para no hacer los contratos indefinidos, es una putada, porque la ley puede ser increíble, pero la trampa, como siempre se dice, también existe, ¿no? Pero lo injusto es que al final los números no representan siempre del todo lo bueno que tiene una ley. Y pasa como pasó con la ley del CSC, que al final causó Bueno debate. y un montón de problemas también. Exacto, pero porque al final fue una movida que lo primero que hicieran muchísimos abogados, abogadas y hasta jueces y juezas conservadores es decirle a los abogados y abogadas de los delincuentes qué tenían que hacer para rebajar las penas, que eso es súper loco, es que un juez y una jueza te llame como abogado y diga, mira, te recomiendo que la pena de 10 años que tenías, que la rebatas porque puedes que ese delincuente, violador o asesino pueda tener una rebaja. O sea, es muy loco, tío. O sea, Porque eso no tal pasa con persona otras dijo cosas. que sí, entonces pues... Claro, tal. exacto. Pero es como... Es como que obviamente, a ver, yo no soy jurista, no soy abogado, yo no sé si la ley es mejorable, puede ser a nivel legislativo, a nivel judicial, seguro que es mejorable, pero que haya habido eso en democracia es muy loco, porque eso no pasa nunca, o sea, cuando se rebajan otro tipo de penas, nunca te va a llamar un juez o una jueza para que aproveches que solo tienes un par de meses para rebajar las penas, ¿no? O sea, eso es loquísimo. Y eso tiene que ver con que al final en España la parte de los representantes de judicaturas, jueces y juezas, no se han renovado en toda la democracia y que al final lo que decíamos antes, que si al final quienes entran a esos cargos son gente de universidades privadas y con más dinero, van a apoyar o atender por la gente más rica de la sociedad. Vamos, o sea, pero bueno.
Otro beneficio de estos años, pues ha sido que ha habido el paro más bajo desde 2008, que eso ya es bastante, al igual que lo de la inflación. Ha sido una de las en España hay una de las inflaciones más bajas de toda la Unión Europea. Y eso que, ojo cuidado, que Feijóo dice que es una de las más altas, ¿eh? Ojo cuidado, que estamos súper altísimos. Señor, estamos a un 0,9. O sea, Pero bueno, infórmense igual que lo yo hice. Porque al si lo final puedo buscar también. yo, ustedes también. Claro, la forma, a ver, al final si no cuestionamos tampoco los medios De comunicación. de comunicación y por donde nos llega la información, al final es una mierda, ¿no? Porque hay Muchos bulos. muchos bulos que se generan y que se generan y que luego hay gente que lo Difunde que y lo se lo difunde, cree. pero también hay gente que como dice, lo discute, ¿no? Sí. Y dice, pues esto no, pero claro, al final esa parte no llega y solamente se queda pues lo de... Es como lo mismo que estuvieron diciendo con lo de la ocupación, ellos en plan de no, porque y si te vas a buscar el pan, te viene una ocupa. No, cariño, Al la final cosa no va así. es mucho alarmismo. Magnifica los problemas. Sí. Exacto. Y una cosa, para los que no sepan, lo de los ocupas, si tú tienes 3 casas, da igual si tienes 3 casas, 2, 1, lo que sea, no se te puede meter, ni aunque tengas alarma, ni aunque no tengas alarma. Si se te mete, llamas a la policía y con la misma, para afuera. Sí. Ya está. Eso de, no, es que si no tienes alarma, no, esos son A bulos. ver, eso es una estrategia de marketing que han Exacto. cogido ahora Que eso también lo puedo buscar. las Un empresas jurista de lo dijo. alarma. Al final, por ejemplo, no es casualidad que si en Ana Rosa se está hablando de ocupación, pues de repente el siguiente anuncio que salga es Seguritas Direct diciendo... Y que la gente empieza Al a final comprarlo. es una cosa que pues te dicen, es un alarmismo social que te dice, esto te va a pasar a ti, y es como, a ver, Juan, ¿no te va a pasar? No te va a pasar. Como Bueno, por Mari la- Carmen, Yo no pienso te va a que pasar la ley eso. de ocupación ha mejorado, pero creo que se puede mejorar más. Siempre se Porque puede hay, trabajar pe- más. Siempre se puede hay, mejorar más. hay personas que le han quitado, bueno, le han ocupado su casa y todavía al día de hoy están esperando a que la justicia o el gobierno saquen a esa persona de su casa. Claro, a ver, Sí, lo que que siguen dice habiendo justo, ¿no? casos, Que hacer claro. la ley también existen millones de trampas, Claro. pero no significa que pues, pueda pasar como esa facilidad, ¿no? Claro, es que, bueno, no queda mucho tiempo, pero Bueno, que sí, ya di la última no, cosa, quería ya... decir que el tema de la ocupación no lo puedes poner como algo lineal, que es en plan, los casos de ocupación que siempre ponen en medios de comunicación y siempre habla la parte conservadora, es en plan, esa pobre persona trabajadora que se va de vacaciones o se va a comprar el pan, como decía Giselle, y de repente vienen esos malvados siempre migrantes o Migrantes. Sí, porque extranjeros tienen que ser casualmente, migrantes. porque es que en casos de ocupación también incluyen, o sea, dentro de la ocupación, hasta la gente más profesional separa una ocupación ilegal en el sentido violenta con las ocupaciones que son personas que viven en una casa de alquiler, les suben el alquiler y ya no pueden pagarlo, o que no tienen dónde vivir y hay casas vacías, porque hay millones de casas vacías que ni siquiera son propiedad de personas, sino a veces De son de bancos. fondos buitres, de bancos y tal. Lo que el banco a veces ni los echa porque dice, Claro. bueno, pues no me renta, pues quédate Claro. ahí y tal, ¿sabes? Exacto, que hay muchos casos y es una realidad muy complicada como para simplemente decir, no, ahí lo que pasa es que hay que echarlos del país, Claro. porque o sea, es una A realidad ver. muy complicada que no hay tiempo de debatir, pero que, bueno. No, es que al final yo creo que lo que no hay que hacer con respecto a políticas y a los problemas sociales es considerarlos algo Simple o lineal, fácil, sí. simple. Al final tiene cada uno tiene una peculiaridad, hay Claro. que tratarlo de una forma pues personal, ¿no? Y Integral, y sí, específica sí. y a la vez también como transversal, ¿no? Porque al final que una persona ocupe una casa no significa que pues digamos nosotros cuatro hoy ¿qué haces? Bueno, Claro, vamos sí. a hacer esto, ¿no? Al final conlleva pues muchas cosas detrás y bueno, que al final se habla mucho de ocupaciones, pero nunca se habla de los desahucios que se Exacto. hacen. En y- España hay más desahucios que ocupaciones, pero bueno. Pero bueno, Pero bueno, ¿qué os va a Pero- decir de una chiquilla de 16 años? ¿qué va a decir eso? Bueno, Pero bueno. de desahucio sí, al día de, yo porque veo mucho las noticias sobre desahucio. 4.000 desahucios. Y, por ejemplo, un edificio de 18 familias vulnerables acabaron en la calle, los echaron y lo que le daba las trabajadoras sociales era o un alquiler durante 2 meses o
o quedarse en un hotel 2 noches. Y eso no soluciona nada. No, Que los desahucios puede ser por tema de ocupación, puede ser porque el dueño ya del edificio o lo que sea diga, pues mira, aquí lo quiero quitar y quiero subir mi alquiler poner o una quieren vivienda derrumbarlo y vacacional, hacer algo ahí. O lo que alquilarlo sea, por ¿sabes? día. Un montón de Claro. Es factores. un montón de cosas. Entonces, bueno, para finalizar este podcast, que yo creo que quedó un poco larguito, pero bueno, ha sido muy interesante, yo creo. Yo quería hacer como dos últimas recomendaciones. Una, que hay como un chat GPT, eso, ¿no? De inteligencia Artificial. un poco, bueno, pero como que sale un grupo de personas hicieron como un chat que se llama chat elecciones, que tú eliges los partidos que quieras consultar y le preguntas, ¿no? En plan, pues bueno, ¿qué opina de este partido sobre la mira, qué educación? guay. Así que, ¿no? Y entonces te lo explica, te lo puede comparar también. Y a ver, está bien si no quieres leerte... Exacto. O sea, todas las cosas de los partidos, pero que no, hay que leerlo. Y ya, pues la última recomendación es que vayas a votar este 20 de Por junio. fin. Que no me quiero Oye, quedar ¿sí? sin derecho. Oye, sé que Ni no tú puedo- tampoco te quieres quedar sin derecho. Y bueno, con esto cerramos el telón.